Bienvenidos a este segundo segmento donde vamos a hablar sobre el mercado petrolero. Y se preguntarán, ¿por qué tenemos que hablar del mercado petrolero? Bueno, porque además de ser peculiarmente importante para Venezuela, al igual que el mercado de las drogas y el mercado de las armas, tiene una incidencia en prácticamente todas las economías del mundo. En febrero de este año 2020, el barril de petróleo cerró en $50 por barril. Al día de hoy, 28 de marzo, tiene un precio internacional de $28 por barril. Ya allí podemos observar que a nivel de precio, los países que dependen del petróleo para sus presupuestos nacionales van a tener una fuerte disminución de sus ingresos vía precio. Pero además de esto se le suma que al tener una economía global parcialmente paralizada, evidentemente la demanda del petróleo va a disminuir. Entonces, además de la disminución de ingresos por la disminución del precio, también esta se va a ver afectada por la cantidad de producción que va a haber a escala global. Eso en los diferentes países, tanto OPEC como no OPEC. La particularidad que tiene Venezuela es que tiene dos agraviantes adicionales en cuanto a su mercado petrolero actual. Para enero de este año, Petróleos de Venezuela había anunciado que estaba produciendo alrededor de los 750.000 barriles por día. De esta cantidad, 400.000 iban destinados a abastecer el mercado interno, entiéndase combustible, derivados del petróleo, plantas eléctricas que funcionan con combustibles fósiles a nivel nacional, entre otros. El resto, es decir, 350.000 barriles, iban destinados a pagar deudas en especies que se han contraído con China y solo un 25% aproximadamente de la producción era lo que generaba ingresos reales vía ventas, de las cuales el principal comprador sigue siendo la India. ¿Qué sucede al existir toda una coyuntura global como las que les planteé actualmente de disminución de precios y disminución de la demanda? Pues ese tiene que hacer un reajuste a nivel de producción nacional o de distribución, mejor dicho. El caso de Venezuela es particular además porque para aquellos que no conocen mucho sobre el mercado petrolero, nuestro petróleo no es uniforme, es decir, el que se encuentra en la faja petrolífera del Orinoco, en la región zuliana, en la cuenca Barinas Apure o en la cuenca oriental y atlántica tienen características muy disímiles entre sí. Si quisiéramos sacar una proyección de precio de los diferentes tipos de petróleos que hay en Venezuela en referencia al costo de producción, pudiéramos decir que oscila a los $23 el costo de producción de cada barril de petróleo. Y de pronto ustedes podrían pensar, bueno, si está en $28 el precio internacional, todavía puede existir una ganancia de $5 por barril. Esto lamentablemente no es así. Para que Venezuela pueda conservar la cuota de compradores en el mercado petrolero a nivel mundial, ha acostumbrado desde hace muchos años a vender el petróleo nacional por debajo del precio internacional. Es decir, que en este momento el beneficio o la ganancia está siendo prácticamente nulo en cuanto a precio. Si le sumamos a esta situación la agraviante de que no es rentable el abastecer el mercado interno porque existen precios irrisorios gracias al subsidio, entonces lo más probable y lo que ya se está observando es que PDVSA tenga que sacrificar a alguno de sus demandantes de petróleo. No puede sacrificar a la India, que es el único que está generando ingresos en divisas al país, y tampoco puede sacrificar pagar la deuda con China porque eso significa complejidades mucho más grandes en cuanto a compromisos contractuales que se tienen sobre esta deuda. Por ello, estamos viendo que actualmente no existe la gasolina suficiente para abastecer ni siquiera el transporte básico de alimentos y medicina, y es una situación que se va a prolongar al menos durante todo el periodo que se extienda no solo la pandemia, sino el estancamiento económico a nivel global, puesto que el precio para que pueda ser viable para Venezuela tiene que estar por encima al menos de los $31 como mínimo el barril de petróleo. Dicho esto, llegamos al punto número 5
de este primer capítulo, y es la situación en Venezuela. El 13 de marzo, exactamente el mismo día que se decreta el primer caso de coronavirus en el país, también el CENIAC oficializa el incremento de la unidad tributaria, que pasó de 50 bolívares a 1.500 bolívares. Y aunque los medios de comunicación y a simple vista pudiese parecer un incremento abrupto de 2.900%, si comparamos ese 2.900 contra 9.500% que hubo de inflación acumulada durante el año 2019, podemos ver que este 9.500 se come al 2.900. En términos reales, pudiéramos decir entonces que la unidad tributaria no incrementó, sino que por el contrario disminuyó el valor que tenía el año pasado. Pero si nos vamos un poco más allá y comparamos los 50 bolívares del año de marzo del año 2019, que equivalían a 0.02 dólares, y nos vamos al 13 de marzo del año 2020, los 1.500 bolívares equivalen exactamente a 0.02 dólares. Entonces, en precios dolarizados tampoco hubo un incremento real de la unidad tributaria, sino que se mantuvo constante. Es un poco para aclarar allí. Evidentemente habría que hacer un análisis de la situación de ingresos que tienen personas naturales y jurídicas en relación al pago de impuestos y demás, pero que en términos reales necesita un poco más de evaluación a veces las medidas económicas para que podamos entendernos y no dejarnos llevar simplemente por lo que dicen los generadores de opinión o los medios de comunicación al respecto. Ahora sí, vamos a hablar sobre las medidas que han dado los gobiernos parcialmente reconocidos en Venezuela. Al respecto, el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado 9 medidas y el gobierno de Juan Guaidó ha anunciado 5, de las cuales en 12 de ellas coinciden. La primera en la que coinciden es en el hecho que se debe exonerar los impuestos y tasas de aranceles sobre la importación de materias primas que vayan destinadas a abastecer el mercado farmacéutico, de alimentos y de higiene. Algo que tiene bastante lógica y es acertado por ambas partes. La segunda medida en la que ambos coinciden es en la de darle subsidios a través de bonos a la población. Y ambos también afirman que estos subsidios deben ser de aproximadamente 1.000.000 de bolívares para cada persona. Sin embargo, aquí hay que hacer stock y aclarar una situación. Si bien es cierto que la población necesita de ciertas ayudas, ciertos subsidios, cuando se propone una política pública como esta se debe ser muy específico quiénes van a ser los destinatarios finales. En el caso de Maduro, él afirma que los destinatarios finales deben ser las poblaciones más vulnerables, entiéndase la tercera edad, discapacitados y los trabajadores de la pequeña y mediana empresa. Mientras que por el lado de Juan Guaidó, específicamente Alfonso Marquina, que fue el representante que habló al respecto, dice que deben ser los trabajadores de la economía informal. Ya ustedes podrán hacer un análisis propio objetivo de quiénes deben ser los destinatarios iniciales. Desde mi punto de vista, el orden de prioridad debería ser población vulnerable, entiéndase tercera edad, discapacitados. El segundo en recibir ayuda sería la pequeña y la mediana empresa, a través de una negociación en donde el gobierno pueda saber realmente si este grupo de empresas están en condiciones de soportar la nómina durante los próximos 6 a 8 meses, y de ser esto afirmativo, entonces pasar al empleo a quienes son trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque en Venezuela debe rescatarse el tema de la legalidad y de la formalidad. El grupo de empresarios que durante los últimos años se ha mantenido dentro de los gremios, dentro de los estándares de la legalidad, son los que han sufrido mucho en contraposición a aquellos comerciantes o empresarios que se han mantenido dentro de la informalidad. Dentro de esa economía oculta que no genera ningún tipo de estabilidad o de transparencia en aspectos económicos al país. La segunda, otra de las medidas interesantes que ha dado Nicolás Maduro es la suspensión del pago de los alquileres durante los próximos 6 meses. Y aquí hay que hacer un stop porque esto ha generado mucha matriz de opinión.
de que las medidas deben ser balanceadas, no se debe colocar todo el peso de una medida económica sobre un grupo de población, y más cuando no se tienen registros claros. Existe una realidad que es muy lamentable en Venezuela, y es que los propietarios de los inmuebles destinados a alquileres no están debidamente registrados en su gran mayoría por temor a ser expropiados o a diferentes tipos de represalias sobre la propiedad privada. Eso ha de alguna manera generado que no exista transparencia en prácticamente ninguno de los registros públicos que tienen que ver con esta realidad, que ni siquiera la Cámara Inmobiliaria conoce exactamente cuántos propiedades destinadas a alquileres existen y cuántos inquilinos existen realmente en el país. Aunque Maduro ha dicho que va a tener medidas compensatorias con los propietarios de estos inmuebles, pues habrá que esperar específicamente la Gaceta Oficial que hable al respecto, porque ambos grupos necesitan ayuda. Los inquilinos no van a recibir el nivel de ingresos que recibían normalmente, pero los propietarios de estos inmuebles que dependían de esos alquileres también están siendo muy afectados por esta medida, o van a ser afectados por la situación en general y por esta medida en particular de Nicolás Maduro. La otra medida dada por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido suspender el pago y los cortes de los servicios de telecomunicaciones, lo cual sí efectivamente puede aliviar a algunos hogares que no tienen en este momento cómo pagar estos servicios. Sin embargo, también se debe evaluar que las empresas de telecomunicaciones se han visto afectadas durante los últimos años por la regulación que tienen los entes sobre ellas en cuanto al precio de sus servicios, precios que no están actualizados con el mantenimiento de las plataformas que se tienen, y por eso estas empresas están prestando tan mal servicio a nivel nacional, no solo en telefonía móvil, sino en las cable operadoras, entre otras. Lo que sería más razonable es que luego de que termine este proceso se lleve a una negociación con dichas empresas para sincerizar los precios y que éstas de alguna manera puedan tratar de recuperar la tecnología de las plataformas con las que prestan pues los servicios a la población en general. También se ha dicho por parte de este sector que del presupuesto nacional se van a desviar ciertas cantidades para enfocarse en las cajas de abastecimiento CLAC, en los comités de abastecimiento denominados CLAC. Al respecto, también Marquina específicamente ha dicho como otras medidas económicas complementarias el exonerar o flexibilizar los impuestos a las empresas durante este periodo de tiempo, algo con lo cual yo particularmente estoy completamente de acuerdo. Se le deben dar alivios a las empresas para que puedan soportar todos estos meses de paralización que van a tener, y que no vean una reducción tan drástica dentro de sus capitales o de sus reservas, con las cuales puedan volver a producir más adelante y con las cuales soporten la nómina durante este tiempo. También ha afirmado que se debe eliminar el encaje legal para que estas empresas puedan volver a acceder a créditos, algo que tendría bastante lógica, pero que es preocupante, ya que hemos visto en el pasado que cuando se disminuyen las tasas de interés por parte del Banco Central para que puedan acceder a créditos, la inmensa mayoría no accede a estos mecanismos para incrementar su producción y contribuir a la economía nacional, sino para desviarlo a diferentes fines particulares que de alguna manera no contribuyen en nada a la situación en general. Entonces, se le debe generar un proceso de monitoreo y de contraloría si vamos a incrementar aún más la liquidez monetaria en el país vía crédito bancario, porque nos puede generar, colocar en un proceso inflacionario incluso muchísimo peor del que ya estamos viviendo una medida como esta. Y las últimas dos medidas que ha dado, a las que se ha referido Alfonso Marquina y Juan Guaidó, que no son medidas económicas, pero que igual es necesario mencionarlas, es eliminar un poco la estructura burocrática, lo cual también es absolutamente necesario para de alguna manera facilitar las transacciones de diferentes índoles en el país, y el ingreso de la ayuda humanitaria, que, repito, no es una medida económica, pero que también, si antes existía una gran cantidad de población que requería de una asistencia a nivel humanitario, ahora pues van a ser muchos más.
Sin embargo, aquí quiero hacer un inciso sobre el tema de la ayuda humanitaria, porque desde enero del año 2019 yo he sido uno de los principales críticos al respecto. No por decir que no se necesite la ayuda, porque la ayuda sí se necesita, pero no se ha visto por parte del gobierno interino planes que sean realmente claros, que tengan políticas públicas estructuradas y que para una medida como esta determinen cómo se va a realizar el diagnóstico de las personas de que van a ser beneficiadas, cuáles van a ser los mecanismos de entrega, cuáles van a ser las organizaciones que se van a entregar, cuánto es lo que se necesita, durante cuánto tiempo se va a necesitar y de cuánto tiempo se va a entregar, cuáles van a ser los mecanismos de monitoreo, cuál va a ser el tipo de contraloría. Y como no se ha planteado absolutamente nada de esto en ninguna de las medidas o de las políticas que ha propuesto Juan Guaidó durante su poco más de año de gestión, entonces valdría la pena preguntarse cuál es la transparencia o qué es lo que lo hace diferente entonces de lo que ya hemos visto de 20 años de gobierno de Nicolás Maduro. Esta es una opinión bastante personal que no tiende a ser destructiva, sino más bien constructiva de reflexionar y entender que un planteamiento serio al país debe contar con el marco lógico de cualquier estructuración de política pública. Marquina al respecto ha dicho, el dinero puede venir para los subsidios del dinero que se robaron, puede venir del excedente del ingreso petrolero. Esto, señores, no es un planteamiento serio. Yo no puedo decir, como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, propongo al país determinada medida y el dinero lo podemos sacar de tal parte. Debe decir exactamente de dónde, cuánto, cómo se va a monitorear, cuáles van a ser los mecanismos de contraloría, entre otros. Ya, de alguna manera, para finalizar, estas han sido las medidas económicas de alguna manera más resaltantes que han tomado ambos gobiernos. Sin embargo, la mayoría de ellas no están todavía publicadas en Gaceta Oficial, solamente las dos que hablan por parte de Maduro de que se va a priorizar los créditos bancarios a los sector agroindustria, farmacias, higiene y toda la cadena de producción que colinda con estos tres sectores, y que aquellos que hayan pedido créditos y tengan todavía vigentes tienen suspensión de pagos durante los próximos 6 meses, no solamente del capital, sino también de los intereses y de las tasas moratorias. Eso es lo que establece la Gaceta Oficial publicada el 25 de marzo. Bien, dicho esto, para finalizar, suena todo bastante alarmante. Pero como dice el dicho, después de cada tormenta viene la claridad. Es necesario que veamos los colores que existen más allá de la nube negra, que pensemos con optimismo, que tengamos esperanza y que veamos esto como una oportunidad para aquellos que nos encontramos en los ecosistemas emprendedores, de desarrollar nuevas oportunidades de negocio, de desarrollar nuevos proyectos sociales, de las empresas de reinventar toda su ingeniería empresarial, adaptándose a la tecnología y a los retos que el mundo en general está planteando. Es una oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos como sociedad y como individuos, en referencia a qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, cuáles son nuestras metas como personas, cuál es la corresponsabilidad a nivel político que estamos teniendo. Esta situación le va a costar la cabeza a muchísimos políticos a nivel global y tenemos de alguna manera que estar preparados para ello. También es necesario reconsiderar las críticas que muchísima gente en Venezuela ha hecho sobre los organismos internacionales, específicamente las Naciones Unidas. Este es un organismo que, si bien ha cometido errores, hace un trabajo gigantesco que aglomera a más de 50.000 personas en 96 agencias especializadas, y que definitivamente el mundo estaría mucho peor el día de hoy si no existieran las Naciones Unidas y todos aquellos organismos más que de cooperación, de integración entre los diferentes países. Entonces, el llamado es que pensemos que existe una realidad que es preocupante, que es alarmante, pero vamos a analizar cómo la podemos enfrentar de forma optimista,
de forma realista para salir fortalecidos de ella y no debilitados. Espero que nos podamos ver en un próximo video con otra temática y en unas circunstancias de alguna manera más esperanzadoras o un poco menos alarmantes. Espero que se encuentren todos muy bien. Chao, chao.